alabanza. Y vamos, queridos hermanos, a coger un libro que para el estudio que posiblemente hace años o décadas que no habíamos considerado, que es el libro de Abdías. Hay una cosa muy particular de este libro. Número uno, que es el libro más corto de la Biblia. Tiene un solo capítulo. Es uno de los profetas menores. Cuando nosotros entramos en el estudio de este libro, ciertamente, queridos hermanos, necesitamos de unos apoyos adicionales en términos del contexto histórico y en términos también exegéticos. Porque de su lectura primera, como que uno no sabe muy bien de qué trata el libro. Por eso vamos a tomar entonces unos breves momentos, como siempre hacemos, para explicar este contexto. También tener presente que los libros del Antiguo Testamento tienen un mensaje para nosotros que debemos buscar también. Porque, aunque son de naturaleza histórica o profética, nos enseñan acerca de la experiencia humana y cómo esa experiencia humana, con la intervención de Dios y con la reacción de los hombres ante esa experiencia, nosotros de eso que observamos y aprendemos, también podemos aplicar a nuestras vidas. Y se derriban enseñanzas acerca de nosotros mismos como personas, pero bien importante, acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo debe ser nuestra vida y nuestras reacciones. Así que, hermanos, en primer término, lo que tenemos que ocuparnos es acerca del momento histórico. Este es el primer issue que confrontamos aquí. Los comentaristas nos dicen, algunos, que fue escrito en el año 586, más o menos, antes de Cristo. Sin embargo, hay otros comentaristas que nos dicen que fue escrito en el año 841 antes de Cristo. Nosotros siempre hacemos referencia a esta línea histórica que siempre la relacionamos a la instauración de la monarquía en el año 1000 aproximadamente, fue como 1100 antes de Cristo. Y si los acontecimientos o los hechos a que hace referencia este libro ocurrieron en este momento, sería en el año 841 conforme algunos exegistas, vamos a decirlo así. Si ocurrieron entonces más adelante, sería en el 546, que es la otra versión. En este caso, está haciendo referencia a una calamidad, en cualquiera de los casos, está haciendo referencia a una calamidad del pueblo de Israel. Y es cuando ellos caen, como sucedía con frecuencia en esta época, y aún en el día de hoy sucede, caen bajo el dominio, bajo el control, bajo la invasión de un poder foráneo. Si esto sucedió en el año 546, ese poder foráneo que a esa fecha se atribuye la intervención serían los babilonios.
y si ocurrió en el 841, serían los filisteos en una alianza con otros árabes, Yo tiendo a pensar que realmente fue en el año 841. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque aquí, en una parte de este contexto bíblico, se hace referencia a los filisteos. Y los filisteos, en la época en que ellos estuvieron en contacto y con afán invasivo y destructivo hacia el pueblo de Israel, fue en esta época, del 841 a.C. Los filisteos eran un pueblo que habitaban principalmente en la franja occidental de la Palestina, que es precisamente la parte de la Palestina que ocupa hoy en día el pueblo palestino. El pueblo palestino, que se originó bajo el liderato de Arafat. Ustedes saben ya que sucumbió de una enfermedad que nunca se explicó muy bien, y ellos están ahí en este momento. Eso se lo digo para hacer unas correlaciones en nuestra mente, para que sepamos dónde estamos. Si estamos hablando de la franja occidental de la Palestina, estamos hablando de la parte que da al Mediterráneo. Eran unos pueblos de la mar, los filisteos, pero eran bien agresivos. Y no solamente hicieron sus campañas de conquista con los israelitas, sino que penetraron más allá en la Palestina, hasta más allá del Jordán. Bueno, están en libertad de ustedes aceptar una u otra versión en cuanto al tiempo. Lo importante es por qué este libro se incluye aquí en el canon del Antiguo Testamento, y qué fue lo que sucedió. Bueno, para entender bien lo que sucedió en esta ocasión, tenemos que hacer memoria de la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel se origina en Abraham, entonces viene Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamó Jacob, que es el mismo Israel, del cual desciende del pueblo de Israel, y el otro fue Esaú. Ustedes conocen bien esta historia. Ellos eran gemelos y Jacob les robó la primogenitura a Esaú. Eso es motivo de otra lección. El asunto es que eso fue lo que sucedió. Ahora, los descendientes de Jacob fueron el pueblo que ya nosotros conocemos, el pueblo judío, los israelitas. Y los descendientes de Esaú fueron los edomitas. Ustedes saben muy bien que Israel eventualmente se establece aquí, en la Palestina, y los idumeos, los descendientes de Esaú, se establecen en la parte sur, de la Palestina. De hecho, aquí hay un territorio entre estos dos sectores que se conocen como Negev, al cual hace referencia en algún momento aquí. El territorio de Negev era bien árido. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, que esta controversia se da porque una vez están sometidos el pueblo de Judá, particularmente Judá, esta parte porque el pueblo este país ya estaba dividido en ese momento. Sucede lo siguiente: una vez, ya sea los filisteos o los babilonios, lo que ustedes entiendan, para mí no fueron los filisteos, establecen esta área de operación especial, como diría hoy Putin, de agresión y de conquista. Esta gente que estaba aquí, los idumeos, que eran hermanos de los judíos, ¿o no? Eran hijos de una sola madre, eran los descendientes de Saúl. Sin embargo, siempre tenían cierto rencor hacia los israelitas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se aprovecharon de esta situación y empezaron a saquear, se unieron, incluso se aliaron con el pueblo conquistador y hicieron escarnio del pueblo
de Israel. Esto es algo que es la historia, hermano. Entonces, el Señor levanta un profeta, que es Abdías, con una profecía hacia los idumeos. De eso es que trata este pasaje. O sea, cuando nosotros lo leemos, vamos a ir entendiendo esta cosa que está diciendo el profeta, porque hay un señalamiento de los pecados de los edomitas. O sea, lo que los edomitas hicieron era algo que era abominación ante los ojos de Dios, y por lo tanto iban a recibir su castigo. Bueno, para nosotros ir entendiendo mejor, una vez nos adentremos en el estudio, vamos a hacer mención de algunos elementos clave, algunas palabras clave, para que cuando nos la encontremos no nos resulte extraño. Ya hablamos sobre Esaú, ya ese contexto histórico lo aclaramos. Jacob, en algún momento van a escuchar el nombre de Temán. Temán fue un nieto de Esaú, y cuando ahí se habla de Temán, se está refiriendo entonces a los idumeos, ¿ven? Porque es la línea genealógica de Esaú, Temán. Entonces, cuando habla de Negev, se refiere a esta parte que yo le expliqué aquí, que está entre Judá y Idumea. ¿Me están siguiendo? Esto ese poquito, yo tratando de explicarlo, no, dudas, hermano. Naida, ¿tienes alguna duda? ¿No? Seguro, estamos para adelante entonces. Entonces, como yo les dije previamente, de esta lectura que hagamos y de estos comentarios que ustedes van a estar haciendo, vamos a ir buscando qué aplicaciones tiene esto para la vida de nosotros, para nosotros como cristianos hoy en día. Así que los versículos los vamos a dividir de la siguiente manera. Tenemos del 1 al 4 con Naida, del 5 a 9 vamos a hacer referencia, vamos a darlo a Vilma e Ilia. Ajá. Del 10 al 14 va a estar con nuestro hermano Pedrito. Del 15 al 21 vamos entonces con nuestra hermana Betsaida, que siempre hace como un resumen final. Así que esta primera parte tiene que ver con el juicio. ¿Contra quién es ese juicio? Que se describe ahí, contra Edom, ¿verdad? Los otros 5 a 9, cómo se establece la destrucción completa. 10 al 14, exposición de los pecados, los va detallando de una manera precisa y concisa. Y eventualmente, los últimos, que es el juicio de todas las naciones, porque nos dicen que no solamente es el pueblo de Edom el que va a tener que responder ante Dios por sus acciones malas, pecaminosas, sino que son todas las naciones de la tierra. Y entonces esto es parte del sentido profético a largo plazo del libro, además de que tiene un sentido profético, como suele suceder en todos estos profetas de la Biblia, a corto plazo. Prácticamente todo lo observamos, que esos dos enfoques. Así que en este momento vamos a comenzar con nuestra hermana Naida. Hermana Naida, adelante. Ok. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantándonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, no te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Sí, te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pudieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ok, hermana, yo quiero que usted me conteste una pregunta. Ese es un juicio, pero ahí está diciendo una categorización ahí acerca del pueblo de Edom. ¿Cuál era una de las características que tenía? Eran orgullosos. Eran y soberbios. Soberbios, esa es la palabra. O sea, entonces ellos pensaban
que, ok, en ese entonces, pues que Dios no los iba a castigar, sino que iba a castigar a los que se burlaban y a los otros, pero a ellos no. Pero entonces no fue así, porque Dios es un Dios justo y dijo, sí, yo castigaré a aquellos, pero a ustedes también. Eso es lo que yo entiendo, que tanto el juicio va a ser para unos que para otros. Y se puede atemperar a este tiempo de nosotros, que tanto los que se burlan como los que no se burlan serán juzgados. Bueno, eso es una verdad que tenemos que aceptar. Fíjense, aunque no es el enfoque principal, porque el enfoque es hacia el juicio de los edomitas, pero no debemos olvidarnos que todos vamos a ser parte de la evaluación por parte de Dios. Es decir, que lo que usted trae, hermana Anaida, es muy correcto. ¿Alguna cosa adicional? No. Entonces pasamos a la segunda parte, que es del 5 al 9, con nuestra hermana Vilma e Elia. Ok. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, no hurtarán lo que les bastaste. Pues si entrarán a ti, si no sigue, porque este se me... Okay. Pues si entrarán a ti, sigue Vilma. Vilma, continuamos con Vilma. Cinco, porque es que... ¿Dónde estoy? En las 6. En las 5. En las 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Hermana Vilma, hace referencia a los aliados, y eso está escribiendo el juicio contra, una ampliación del juicio contra Edom. ¿Esos aliados quiénes eran? Los filisteos, ¿verdad? Ajá. Y hay una palabrita que aparece ahí que es rebusco, que yo la busqué en el diccionario. El rebusco es lo que queda después que se cogen los frutos principales. Lo que queda. Y se menciona ahí Temán, que lo explicamos ahorita. Ajá. Temán, no sé si ustedes se acordarán, era nieto de Esaú, por lo tanto, al decir Temán se está refiriendo a los mismos edomitas. Hermana Vilma. Bueno, aquí, vamos a ver cómo te barajeo esto. Del 5. Fíjense una cosa, que aquí esto lo que está haciendo es la descripción. Entonces, yo espero de ustedes que entonces hagan su reflexión de por qué Dios hace los juicios que hace. Porque fíjate, se está hablando aquí de que vinieran a ti robadores de noche, pero yo lo traduzco de esta manera, que no nos podemos dejar llevar por las situaciones que nos suceden en nuestro entorno y veamos eso como sed de venganza o de hacer, sino lo veo desde el punto de vista de la justicia, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar lo que no... ¿Cómo te explico? Porque esto está un poquito rebuscado. Mira, yo veo primero que esto tiene un vocabulario súper profundo. Y es un vocabulario poético bastante profundo. En términos de la el contexto histórico, obviamente nos está hablando de estas partes que tú mencionaste. Sin embargo, también vemos la figura de Abdías como el profeta que tenía a su bien
mirar hacia el futuro y lo que iba a pasar al futuro, ¿verdad? Entonces, lo que iba a pasar al futuro es que todo lo que nos pueda pasar siempre está la mano divina, siempre está la protección. Y lo que tú dijiste ahorita, de una palabra que es la clave de ahí, es la justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios Nunca se va a dejar de cumplir. no se va a dejar de cumplir y va a estar en todo el capítulo como trasfondo. Yo te diría que es el tema principal. Y que la justicia se da en los términos individuales y en términos de los pueblos. Claro que sí. Y hay algo también bien importante que yo encuentro aquí, es que aunque, dice aquí, fíjate, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, no hurtarán lo que les bastase, pues si entrarán a ti, vendimiadores, aún dejarán algún rebuco. O sea, quiere decir que aunque te roben y te lleven todo, la mano de Jehová está ahí y siempre te dejará una alimentación, siempre te dejará algo para que tú tengas, para sostenerte. O sea que si vamos a ver completito, el pueblo de Israel se estaba sosteniendo ¿de quién? De Jehová. De Jehová. Y también yo veo esto hasta cierto punto, si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad?, de la literatura, que no se puede alejar de las escrituras porque son escritos. Sí. Pues esto es hasta cierto punto como un canto fúnebre desde el punto de vista, un canto de lo que podría venir al final si tú no eres creyente. Pero si tú eres creyente, no hay final. Ujú. Hay una pausa. Muy bien. Fíjate, también, Sí, definitivo. como dice Edwina, hay un trasfondo de que cuando se hace la maldad, al final viene el juicio de Dios. Y que ese juicio de Dios, la justicia de Dios, Y es, no falla. no, entonces, que el creyente que está con el Padre Celestial, al final tiene su recompensa, Exacto. Fíjate, todos Porque tus esa es la aliados- justicia. porque esa es la justicia de Dios. Ujú. Siempre se hace justicia. todos tus aliados te han engañado, hasta fíjate. los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Fíjate. No hay en ello entendimiento. Hay una traición, Hay traición. pero está la justicia. Pero está la justicia. Así que Y tú Dios- no te puedes dejar llevar por lo que los que te traicionan para continuar traicionando, ¿no? No, al Ese es el contrario. mensaje. los filisteos los traicionaron a ellos y ellos deben haber aprendido la lección. Yo creo que sí. Y yo aprendí. Al fin, deben haberlo aprendido porque sabes que son los antecesores de esta generación. Exacto. Y al final todos aprendemos una lección. Eso es así. Y- Unos antes, otros después, pero todos Pero aprendemos siempre una se lección. aprende algo. Muy bien, hermano, eso es bien importante. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos suceden las cosas? Lo que pasa es que Dios nos perdona de los pecados, pero nosotros tenemos que encargarnos de las consecuencias de nuestros pecados y actuar con responsabilidad. Si cometemos algún pecado, si le hacemos un daño a alguien, el Señor nos perdona, hermano, pero nosotros tenemos que dedicarnos a resarcir ese daño que hayamos hecho, a tratar de corregir el mal que hayamos hecho. Eso es parte de la redención de la vida cristiana. Yo siempre hago referencia a una persona que trajeron aquí por unos medios de comunicación con mucha pompa y mucho revuelo, que había sido un guerrillero en Colombia, había matado 20 y estaba por acá predicando el Evangelio. Yo siempre pensé que ese señor sí debía estar predicando el Evangelio, pero en una cárcel en Colombia. Vamos entonces con el hermano Pedrito, del 10 al 14. Ahí está volviendo a lo mismo, la exposición, el detalle, conciso y preciso. Pues la palabra dice en los versículos de 10 al 14 del capítulo de Abdías: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que alcanzará al segador y el pistador de las uvas
al que llevé la simiente, y los montones destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y el 14 indica que, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas. Y mayormente pues lo que es una transición entre pues los pecados que mayormente se están exponiendo en cuanto a la parte de Edom, y entonces que las injusticias mayormente pues Dios no las considera pertinentes para efectos de hacerlas al prójimo, y que para efectos la parte de la restauración, como entonces a pesar de las injusticias que por las cuales pasaron, pues entonces como ellos pues pagan entonces con un bien en términos de la exposición de los pecados. Muy bien. Fíjese que hace referencia también al cautiverio, que eso es una parte de la Escritura que quizás abonaría a favor de la segunda fecha, 546, que es cuando ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Así que estamos haciendo exégesis, ¿verdad?, a un nivel profundo aquí. Así que este estudio de la palabra no es fácil en este tipo de libros. Si ustedes me lo permiten, yo en futuras ocasiones, aunque lo han hecho maravillosamente bien hoy, pero yo le puedo enviar unos estudios generales para que se vayan familiarizando. Pero la verdad que la contribución ha sido estupenda. No es fácil el estudio. Vamos a terminar aquí entonces con nuestra hermana Betsaida. Continuamos. Del versículo 15 al 21. Continuando el versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Los Edom, ¿verdad?, que es los edomitas, se creían que ellos iban a triunfar, que siempre iban a estar como en la parte de la protección, la parte del éxito, en la parte de la victoria de cada batalla que tenía. Pero aquí viene donde le está diciendo, ahora viene el día de Jehová. No solamente va a ser para la nación de los edomitas, sino va a ser para la nación en general, porque habíamos leído anteriormente la ubicación de Edom. Ellos se sentían protegidos totalmente, que nada le iba a pasar, que nadie lo iba a hacer daño, que nadie lo iba a ninguna batalla, ellos siempre iban a salir ganando porque tenían aliados, y que solamente que iba a estar siempre abajo era el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando él le dice, como tú hiciste, se hará contigo, y su recompensa volverá sobre su cabeza. En Gálatas, Pablo nos dice, en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que lo que segó Edom con el pueblo de Israel, en un futuro dado va a caer sobre él. Por lo tanto, nos sigue hablando en el versículo 16, de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ellos estaban contentos, festejando que habían pues ganado, que habían saqueado, que no habían ayudado a los de Israel, que cuando ellos pudieron haberlos amparados, ellos fueron partes, amigos de Babilonia, cuando eran enemigos del pueblo de Israel, cuando venían de la misma línea, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham, en vez de apoyar a sus relaciones familiares, no lo hicieron. Y de otra de eso, que eran todas las naciones. Vemos un cambio, vemos el cambio ahora donde está hablando de todo lo del pueblo de Edomita, todos sus triunfos, todo. Pero cuando viene del capítulo 17 en hacia adelante, cambia. Es como estamos en una hoja de un papel, cambiamos hacia la otra página de ese libro, donde hay ya otro enfoque. Y está hablando del triunfo del pueblo de Israel. Quiere decir que ese juicio, Dios va a ser un Dios de justicia, como se había hablado anteriormente, un Dios que no iba a dejar al pueblo de Israel en el piso, porque había hecho promesa, ¿verdad?, de que ese pueblo era el pueblo que escogido, el pueblo donde, ¿verdad?, estaba ya destinado el Mesías, Jesús, para venir al mundo. Y sigue, y dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán, ni el resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. O sea que toda esa generación de Saúl, los edomitas, fueron totalmente eliminados. De hecho, hermana, fíjese, es una cosa que el comentarista señala, que los edomitas no existen. No. Ustedes no van a escuchar en ningún momento acerca de los edomitas. Sin embargo, el pueblo de Israel está ahí todavía.
por eso dice, ¿verdad? Como dice aquí, ni que van a estar totalmente fueron consumados, no, lo fue eliminado. Cuando Dios destruye, destruye. Muchas veces en la historia, cuando Dios entraba, le decía, tiene que destruir todo. Y aún así destruía a los niños, destruía todo, absolutamente. Uno decía, pero ¿por qué los niños? Porque ese niño no iba a ser toda la vida niño, ese niño iba a crecer y en una etapa iba a tener esa experiencia que se iba a ser el enemigo del pueblo de Israel. Y una vez yo no entendía eso, pero al pasar de los años ya uno va captando. Y hay cosas que nosotros tampoco podemos aspirar a entenderlas en la Biblia, sino que sencillamente lo que no entendamos lo dejamos a que Dios nos lo explique algún día. ¿Alguna otra cosita, hermano? Sí. Hay algo aquí en esta Biblia, la Biblia Plenitud, quiero citar, ¿verdad? Con relación como el orgullo. Todo esto le sucedió al pueblo Israel, pues la enemistad que siempre hubo entre Jacob y Esaú, que nunca pudieron resolverla. Y cómo eso ha continuado hasta el día de hoy, hasta el día presente. Y en la Biblia Plenitud, en la aplicación personal, cito directamente de la Biblia, Plenitud dice, estas escambrosas relaciones son el resultado inevitable de la soberbia que nos impide descubrir nuestros errores, construye barreras que bloquean el camino de la reconciliación. El libro de día nos llama a enfrentar la increíble costo del orgullo y darnos cuenta que mantenernos aferrados a él no tiene sentido cuando nos enfrentamos a la ira de Dios y tratamos de justificar nuestra arrogancia. El libro nos llama a un arrepentimiento de nuestra soberbia, a buscar reconciliación con quienes hemos roto relaciones y a vivir una vida de perdón y de misericordia. Termino con lo leído de la Biblia La Plenitud. Pero nos invita, ¿verdad?, que ese orgullo y esa soberbia destruyó a un pueblo de Edom, ¿verdad?, pero que un pueblo de Israel, aún dentro del pueblo de Israel, no era perfecto, porque había de todo, pero un pueblo temeroso de Dios, Dios le hizo justicia, porque Dios es el Dios de la promesa y mantiene la promesa de ese pueblo que Él tenía ya destinado. Así que podemos, ¿verdad?, finalizar que Dios siempre se va a mantener fiel, no importando las circunstancias que sucedan, y que Dios hace un juicio y el juicio de Dios es justo. Amén. Y sobre todo la aplicación de la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Que nosotros a nivel personal no debemos ser comedores. Yo creo que la lección ha sido magnífica, un reto bien grande, porque estamos aquí bregando a nivel de seminario teológico de Princeton. Así que los felicito. Dios los bendiga. Un ser divino. En cada lugar de este mundo hay un ser divino que piensa en ti. En cada ser divino que piensa en ti hay una esperanza para ti. En cada esperanza que venga de ti existe un nuevo amanecer, un nuevo despertar y un ser divino que te brinda seguridad y fortaleza en cada momento de necesidad. Dios cumple su promesa. Aclama a Él y te sostendrá. Hermosas palabras de bendición serán tus almas bendecidas de poder. Su justicia te vestirá con ropajes y escudos de seguridad, salvación y fe. Entonces, recuerda, en cada rincón de este mundo, siempre, siempre hay un ser divino que piensa en ti. Amén. Cogiendo mi